Por favor, abran su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Es un pasaje muy extraño y en realidad habla del reino milenial que vendrá, los años del reino con Cristo. Pero también se refiere al Espíritu Santo que brota de nuestros corazones. Midió otros 1000 y era ya un río. También el salmista dijo, hay un río. Era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Al final del versículo 9 dice, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Quiero usar como tema de estos minutos de predicación, hay un río. La gran experiencia pentecostal, el don más grande venido de Dios, comenzó el día de Pentecostés. Fue lo que caracterizó la victoria, el poder y la gloria de la iglesia primitiva. Nunca ha cesado. El río ha seguido corriendo desde entonces hasta ahora. Hubo siglos oscuros en los que mucha gente se alejó de Dios y hubo gran decadencia. Muchos no supieron ya cómo aceptar a Jesús como Salvador, como todavía hoy hay muchos que no saben hacerlo. Los predicadores no hablaban del poder del Espíritu. Sin embargo, el río seguía corriendo y brotaba de vez en cuando. Y a principios de siglo hubo corazones hambrientos que clamaron a Dios, cansados de liturgia, de ritos y de tanta religiosidad, de predicadores, sermones y congregaciones muertas. De un fundamentalismo muerto, de religión muerta, hambrientos de vida en el Espíritu. Pasó aquí mismo en Los Ángeles, California, en la calle Azusa, hace unos 80 años, con unos corazones hambrientos reunidos en un pobre edificio donde Dios derramó su Espíritu sobre ellos. Y tal como ellos lo habían anhelado, comenzaron a recibir el bautismo en el Espíritu con la evidencia de hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. Todos parecían tener hambre. Por todo el mundo la gente clamaba y lloraba, buscaba a Dios cansada, como ya dije antes, de la frialdad y la formalidad, y anhelante de la realidad del Espíritu y el poder de Jesucristo. Topeka, Kansas, Winnipeg, Canadá, Houston, Texas, hasta en el extremo oriente, como rodeando la tierra a un tiempo, un movimiento del Espíritu Santo tras otro. Tocaron todas las razas, blancos, negros, amarillos, todos anhelantes, y aquel río comenzó a correr. ¡Aleluya al Cordero! Frank Bartleman comenzó a escribir acerca de esta experiencia, y sus escritos, al ser publicados en diversas partes de esta nación y del mundo, crearon una hambre y una sed que trajeron gente de todo el mundo a esta ciudad de Los Ángeles, California, a una humilde y sencilla casa de la calle Azusa, donde había hambre y sed de justicia. Dios se movía y los cultos duraban las 24 horas del día, sin interrupción, toda la semana, y eran miles los bautizados en el Espíritu Santo. Se dice que desde entonces
más de 250 millones de personas han recibido este bautismo en este siglo tan solo. Y esto ha crecido hasta llegar a todas las iglesias, católicos, protestantes y hasta judíos. Llega a todo corazón, llega a todo clima, llega a toda alma sedienta el curso de este río. Las corrientes de este río alegran la ciudad de Dios. Y quiero decirles algo, y quiero que me escuchen. Sin el poder del Espíritu Santo, la iglesia es la cosa más muerta del mundo. Sin el poder del Espíritu Santo, la religión está muerta y aburrida y seca y sin vida y sin energía ni brillo. Sin el Espíritu Santo, la Biblia está cerrada. El Espíritu hace de Jesús alguien vivo. Jesús se vuelve real, nos llena el corazón, nos llena la vida. Con el Espíritu se abre el cielo, de par en par, y el río sigue corriendo y el Evangelio penetra en nuestro espíritu. Gloria a Dios, todo lo que el río toca vive. Si usted se siente muerto, quiero decirle esto: métase en el río. ¡Aleluya! ¿Está muerta su iglesia? Métase en el río. ¿Está muerto su pastor? Ore para que entre. El río está corriendo, el río está corriendo, el río está corriendo. Cuando uno queda lleno del Espíritu, la iglesia formal ya no gusta tanto. La legalista no parece tan buena. La denominación no importa ya tanto. No interesa tanto que seamos de las asambleas, o miembros de la iglesia cuadrangular, o de la iglesia nazarena. ¿Qué está diciendo Jimmy Swaggart? Esto, que si usted ama a su iglesia, pero Jesús se vuelve cada vez más y más real en su vida y su corazón. Eso es lo que dijo. En el capítulo 47 de Ezequiel, como les leí, el gran profeta Ezequiel nos da, creo, un tipo físico del Espíritu Santo. Está hablando del reino en el milenio, como mencioné antes, el que vendrá después del rapto y el período de la gran tribulación. Jesús mismo vendrá a residir a la ciudad de Jerusalén. Los santos glorificados de toda época vendrán con él, reinará sobre la tierra. Y esta mañana pensaba mientras oraba, vi dos niños jugando, y Pablo compara ese momento como la niñez y la madurez, y dice que cuando Jesús vuelva y reinemos juntamente con él, todo será tan superior a lo actual, que es como si ahora fuéramos niños y después unas personas adultas. Nuestro conocimiento es 100 o 1000 veces mayor que el de un niño. Cuando Jesús vuelva, mejoraremos mucho más. Ezequiel habló de la reconstrucción del templo de Jerusalén que va a tener lugar, y habló de este río que va a surgir de debajo del altar, que todo lo que el río toque vivirá, por lo que es tipo del Espíritu. Será un tipo físico y visible del Espíritu Santo para siempre y para siempre. Y quiero que veamos tres cosas respecto de este río del que habla Ezequiel, que compararé al Espíritu Santo. Quiero que veamos la fuente del río y el curso que tiene el río y la fuerza del río. Ezequiel dijo en el primer versículo de este capítulo, en la parte final, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Quiero que recuerden la palabra altar. Pasemos ahora al Apocalipsis, capítulo 22.
habla otra vez el Espíritu Santo, no Ezequiel ni Juan, versículos 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Se hace mención de este río una y otra vez, y lo que quiero que vean es que se fijen en la fuente de este río del Espíritu. La fuente de la gran experiencia que tenemos en el corazón y en la vida. Quiero que vean su fuente. Estoy insistiendo porque es algo muy importante. Dice que el río sale del trono de Dios y del Cordero también. El Espíritu viene del altar, del trono, del Cordero. Quiero que entiendan bien eso. La fuente del río, hay quienes dicen que es del diablo. Algunos que es el fanatismo, le han llamado de muchas formas, pero yo quiero que quede bien claro que como quiera que se le llame, se está hablando de Dios mismo. Y ese terreno es muy peligroso. Cuando alguien dice que el espíritu procede del diablo o que hablar en lenguas es satánico, entra en un terreno muy peligroso. ¿Por qué esto? Porque esto no es humano, ni comenzó en cualquier esquina, su fuente es el trono. El espíritu viene del trono. Su derramamiento procede del trono mismo. La plenitud del Espíritu Santo viene del trono de Dios. Viene del altar, del Calvario, del Cordero. Juan dijo de Jesús: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Voy a decir unas cosas duras ahora mismo, porque creo que Dios me ha hablado al corazón, y es esto: la iglesia de hoy, que ha rechazado el bautismo en el Espíritu Santo, oigan, la iglesia de hoy que ha rechazado el bautismo en el Espíritu Santo, se está secando y muriendo, y es totalmente inútil para el reino de Dios. Sé que enciendo un fuego, y sé que muchos no me estimen por ser tan franco en lo que afirmo, pero soy un mensajero. El que prepara el mensaje es Dios, y yo me limito a entregar lo que Él me ha dado, soy solo mensajero. Todo lo que hago es tocar a la puerta y decir: mensaje para usted. Esto es lo que Dios me dio, quiero decirlo otra vez. Las iglesias del mundo que han negado el Espíritu Santo, que han dicho que no lo quieren, no lo desean, pero hermano Swagger, todos creemos en el Espíritu, todas las iglesias y denominaciones creen en el Espíritu. No hablo de eso. Si creen en Él, ¿por qué no está entre ustedes? Si creen en Él, ¿dónde se encuentra? Si creen en Él, ¿qué está haciendo? No hay manifestaciones. No hay nada que lo demuestre, nada que lo manifieste, y si el Espíritu está presente, habrá manifestaciones y habrá demostraciones. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Son palabras conflictivas, lo sé. No me importan los grandes edificios, ni cuántos millones de dólares costaron, no importa quién esté en el púlpito, no importa cuántos títulos tenga. Una iglesia sin el Espíritu es como un automóvil sin gasolina. La iglesia sin el Espíritu es como un predicador sin aliento. La iglesia sin el Espíritu Santo no es nada, es algo inútil, poco más que un club social. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Una iglesia sin el Espíritu es poco más que una reunión de cualquier club.
Es un desservicio. No predico una denominación ni trato de que deje la suya y venga la mía. Ya tenemos bastantes problemas. Quiero aclarar esto, no estoy hundiendo a una denominación o elevando a otra, ni hablando mal de religión alguna. Esto no tiene nada que ver. Esto es lo que trato de decir. Quiero que todos sean llenos del Espíritu en las iglesias hoy frías o fundamentalistas, que los que hoy son religiosos sean llenos del Espíritu, que los legalistas sean llenos del Espíritu, asambleas de Dios y cuadrangulares y santidad pentecostal, todos llenos del Espíritu. La religión hoy se ha vuelto poco más que un gran negocio. Es un sistema político, un negocio. Porque han rechazado los predicadores y hasta las denominaciones el poder del Espíritu Santo. Y les diré algo más. Si usted está en un viejo mausoleo muerto y seco, llamado iglesia, donde no está el Espíritu, ¿hablo claro? ¿Me comprenden? Si está en una de esas tumbas secas, estériles, y predico lo que Dios me indica, predico lo que ardió en mi alma hoy mismo al amanecer. Si está en uno de esos vejestorios, no importa qué diga su mamá, o qué piensa su papá, o qué diga su pastor, digan ellos lo que digan, sálgase de allí y encuentre un lugar donde la gloria de Dios sea real y Jesús sea real, el pastor llore al perdido y grite con el redimido, haya sanidades y creyentes llenos del Espíritu Santo, almas salvas que se hayan quebrantado ante el Calvario como en los altares de antes, y quiero ser llenos del Espíritu. ¿Por qué me dice esto, Jimmy Swaggart? Se lo digo por esta razón. Queda muy poco tiempo. Nos queda muy poco tiempo y algunos han estado en un mausoleo durante años, oyendo dudas teológicas. Alguien me preguntó, ¿está usted con el movimiento de fe? Yo dije, pues no estoy en el de la duda. Muéstrenme dónde corre el río, no me importa cuál sea el nombre que haya encima de la puerta, no me importa si encima de la puerta dice iglesia esta o la otra, asamblea independiente, obra de fe o cual sea. Muéstreme dónde corre el río, muéstreme dónde corre el río, que quiero meterme en ese río, porque todo lo que toque el río vivirá, todo lo que toque el río vivirá. Aleluya. La fuente del río. La fuente es el trono de Dios, la fuente es el altar, es el Cordero. Así que mejor se cuidan. Por si es de Dios y lo es. ¿Qué quiere decir que es de Dios? Hablo de la salvación por la sangre de Jesús y el bautismo en el Espíritu, con la evidencia de hablar en lenguas, según el Espíritu da que se hable. Es de Dios, viene del trono, Dios lo ha hecho, así se mueve Dios en los días que estamos viviendo. Hoy día hay mucha gente que vive en su pequeño mundo y su religión es así también, se encierran en su pequeño mundo, se limitan a su pequeño mundo religioso, y si se descuidan no sabrán lo que está pasando. Nos movemos en este mundo toda la vida y vamos a la iglesia todos los domingos, y llegamos y hasta nos molestamos si alguien toma nuestro asiento. Siempre el mismo asiento. Es cuestión de costumbre, eso es todo. Escuchamos al ministro y en realidad no sabemos qué sucede. Y el diablo nos encierra en ese sistema. Pero de pronto un corpulento predicador
pentecostal del sur aparece por el televisor de su sala y empieza a decir que todo esto es tiempo perdido, usted se pone furioso. Ese es mi oficio, ponerlo así. El Espíritu empieza a trabajar en usted y usted se siente incómodo. Decide apagar, clic. Pero mientras se aleja de allí, en su interior se pregunta qué estará diciendo, qué dirá ahora. Me pregunto qué dirá ahora. No soy yo, es el Espíritu que quiere entrar en usted y llevar algo a su alma, porque Jesús viene ya, no queda mucho tiempo. Yo viajo continuamente por todo el mundo y sé lo que sucede. Y las religiones secas, muertas y viejas ya no funcionan. Hace poco estuve con uno de nuestros misioneros en África y él me dijo que el jefe de una gran denominación había dicho esto: hombre, miles de africanos son salvos con ellos, levantan iglesias y nosotros también querríamos algo así, no lo hemos hecho durante años. Así que enviaron a 2 de sus mejores ministros y doctores en psicología. ¿Comprenden ustedes lo que les estoy diciendo? ¿Están captando el mensaje? Se les enfrentaron un par de esos brujos llenos de demonios y los hicieron correr. Entonces él vino y dijo: no podemos enfrentarnos a eso, se lo dejamos a los pentecostales. ¿Cómo hacen? Yo le dije: con el Espíritu y fuego nos enfrentamos a esos poderes y decimos en el nombre de Jesús, salgan de él. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Este mensaje del Espíritu Santo está inundando el mundo. Y las iglesias y a los ministros que lo niegan, Dios los dejará atrás. En realidad ya los dejó y el río pasó de largo. Él dijo: vi el río y salía del lado sur del altar. Venía del trono de Dios y del Cordero. Nadie lo detendrá. Viene del trono de Dios. Viene del trono. Si usted piensa, bueno, lo único que hay que hacer es callar a Jimmy Swaggart y habremos parado este alboroto, le digo que si me callas, Dios levantará a un campesino de Arkansas y le dará su espíritu y lo enviará a predicar su evangelio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque el río está corriendo, el río corre y no hay quien pase sobre sus aguas, hay que tirarse a nadar en él. Viejo hombre carnal, quebrantar toda esa carne vieja, hay que inclinarse para poder poner los labios bajo el umbral. Ese es el curso. Fue hecho así a propósito. ¿Por qué Jesús se ciñó aquella toalla y se arrodilló a lavar los pies de los discípulos? Quería enseñarles humildad. Humildad. Fuera el orgullo. El curso del río va debajo del umbral, para enseñarnos una lección. Escúcheme, el mayor problema humano, y no importa quién sea usted, blanco, negro, amarillo u otro, no importa quién sea usted, su mayor problema es el orgullo en su vida. Sí, orgullo. El orgullo. Orgullo. Miren quién soy yo. Y no quiere reconocerse que es un pobre, miserable, ciego y desnudo. Quizás si consigo dinero para ponerme trajes de $1000,
los mejores zapatos y anillos de diamantes, veré a alguien, pero eso solo cubre su fealdad.